Entrevistas de esta mañana. Estamos acompañados ya con la congresista Marisol Perestello. Ella es presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y vamos a conversar en relación a muchos temas que al parecer quedarían pendientes en la presente legislatura, pero antes, congresista, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está? Me gustaría saber su opinión en relación a lo dicho. Bueno, son tantos temas de los cuales se ha referido ayer el presidente de la República. ¿Cuáles podría usted resaltar? Yo primero quiero resaltar, hubiese querido un poco más de contundencia, pero vamos a hablar de lo bueno, el que se enfrenten algunos temas que generan mucha preocupación. Me hubiera gustado mayor profundidad para que esto no distorsione el mensaje presidencial del 28 de julio. Aclarar las dudas y temores sobre la ley de servicio civil es un primer tema que le va a dar calma a esta conmoción social legítima, generada a partir del temor fundado o no de miles de trabajadores de ser expuestos a despidos masivos o de copamiento. No hablo de este gobierno, hablo en general de copamiento. La ley universitaria, me hubiera gustado un poco más de contundencia, pero en todo caso una referencia consciente a que es un tema que genera preocupación. Y enfrentar algunos temas vinculados al crecimiento económico, a la forma de la distribución de ese crecimiento enfocado en políticas públicas concretas, juntos, Pensión 65, Caliwarma, Beca 18, poniendo el acento en esta distribución, pero también hubiera esperado que nos dijera cómo es que se va a generar o se va a promover mayor inversión. Y yo creo que la receta o el secreto viene por asegurar un clima de seguridad, no solamente en temas económicos, que claro que es importante, la estabilidad, sino en temas de seguridad en tanto tal, el enfrentar la inseguridad ciudadana que desincentiva la inversión, porque alguien que tiene un poquito de plata y quiere hacer una empresita, dice, oye, pero a ver, si me andan secuestrando, robando, hay un riesgo ahí que tienes que estar pensando en pagar, por ejemplo, la gratificación el 12 para que no le roben a la gente que trabaja contigo, ya eso revela un clima de inseguridad que no facilita la inversión, hablo de privados, ¿no? Ahora, esos son temas pendientes en relación a la agenda que todavía tiene que determinarse. Ahora, en temas en relación a la política, el presidente ha sido muy claro en señalar, ¿no?, que al parecer no está pensando en algún cambio ministerial dentro de... Tampoco me ha parecido lo suficientemente contundente, ¿no? Porque voy a hacer modificaciones al gabinete o no voy a hacer modificaciones al gabinete. En principio no voy a hacerlas. Es algo que no me deja la certeza de que no van a haber cambios. Él simplemente ha podido no decir nada o ser un poco más contundente, ¿no? Sí entiendo, y entiendo perfectamente que la tendencia es a mantener en lo básico el gabinete tal y como está compuesto ahora. Creo que se necesitan hacer ajustes en el interior, muy claros, y en todo caso el no permitir que el ministro del Interior vaya a responder a los pliegos interpelatorios que están pendientes no ayuda a que desde el Congreso se le dé un respaldo, ya no te hablo de un respaldo formal, sino de un respaldo a las acciones que se toman. Pero en fin, creo que es interesante que por lo menos se enfrenten estos temas. Y dado que el estilo del presidente no es un estilo de intervenir en determinados temas, creo que hay momentos en los cuales el silencio no ayuda y que es un buen ensayo, o sea, que ha podido ser mejor, ha podido ser más contundente, ha podido ampliar un poco más en los temas que me parece que son importantes, como el tema de inseguridad o cómo enfrentarla, y los dos temas que te he mencionado. Pero sí es interesante ver que hay un cambio en la forma como va a mantener una relación con los ciudadanos y ciudadanas, no solo a partir del mensaje, sino a partir de una cercanía que evidencia un conocimiento de las preocupaciones del día a día. Irá, yo estoy segura de eso, y espero, de verdad, que así sea, tomando un poco más de contundencia en el desarrollo de lo que queda de su gobierno cuando los temas se vayan concretando, en el tema de obras, por ejemplo. Congresista, nosotros hemos escuchado más de una hora de hablar al presidente, se ha tomado el tiempo, digamos, adecuado como para poder dar un mensaje, dar una serie de opiniones y atender las preguntas que le decía el periodista. Y lo que en parte del discurso ha dado a entender de que él no es un político tradicional, de acuerdo, que él tiene una formación castrense, es parte de lo que él dijo, y que de repente eso puede generar la distancia que existe entre los políticos tradicionales y la manera de cómo estos políticos tradicionales opinan respecto de su función como presidente. Mira, yo la verdad este asunto de los políticos tradicionales y no tradicionales nunca le he tenido muy clara. Si el estar en un partido militante durante 20 años te convierte en un político tradicional, bueno, yo soy un político de una política tradicional, soy muy orgullosa de eso. Además, creo que la política tiene que ser un oficio y tienes que aprender a hacer política en serio. Y parte de la política, un tema fundamental es la comunicación. Y claro, todos tartamudeamos y nos ponemos nerviosos y nos duele la barriga cuando vamos a tener que decir cosas que podrían, o sea, digamos, las ideas no siempre te van a
ayudar y la locuacidad tampoco, y puedes tener frases poco felices, pero lo que no puedes, porque trabajas para los demás, es no decirles qué es lo que estás haciendo. Y si no se lo dices, tienes que transparentar tus acciones de manera que no sea necesario. Pero tienes que encontrar algún mecanismo de comunicación. Eso no es político, eso es elemental. Y tampoco acepto esa generalización absolutamente injusta, que no es propia de un presidente de la República, de señalar que los políticos, seguramente algunos, y no es el caso de los que yo conozco, trabajan solo para campaña. Mira, hay un trabajo de recorrido del país y de recoger preocupaciones de parte de mucha gente que dedica los fines de semana, señoras del vaso de leche que se organizan en pequeños grupos de mi partido, que se dedican durante la semana a escuchar los problemas en el colegio para trasladárselos a su secretario general y que su secretario general se lo traslade al comando central para que nosotros podamos tener información de todo el país. No es justo desconocer el trabajo que los partidos hacen sin dinero del Estado, solo con voluntad, por recoger información que luego trasladen. Nosotros escuchamos a los sindicatos no por las marchas, sino por nuestra militancia en todo el país que nos traslada esta información. Totalmente válida su apreciación, pero también en la política hay que medir el desempeño de los políticos. Sí, claro. Y entonces ahí uno empieza a mirar al Congreso de la República y dice, los gurús, los máximos exponentes de la política en el Congreso no están haciendo lo que deberían hacer. Hay muchas cosas que han quedado pendientes. Y usted es miembro y presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. ¿Cuál es la tarea que no se ha terminado de cumplir realmente a mediados de este año, cuando deberían de haber dicho, este es el encargo que nos dieron el año pasado en Fiestas Patrias, aquí está el trabajo realizado? Bueno, ¿Qué hay pendiente? Te agradezco la pregunta porque yo creo que hay un tema que me parece fundamental que hay que terminar, que es el tema de la aprobación de estas dos normas que están ya con un texto sustitutorio después de un cuarto intermedio, que obviamente formalmente tiene que cerrarse en pleno, que es el tema de la Ley de Seguridad Ciudadana, que modifica Código Penal, Código Procesal, Código de Ejecución, que acumula poco más de 50 proyectos según los últimos pedidos de acumulación y que enfrenta la problemática del día a día, el procesamiento, la sanción, si es que es el caso, el juzgamiento y sanción de los delitos que hasta ahora han estado exentos de responsabilidad penal en la práctica, la receptación, por ejemplo, de autopartes, el caso de, que me parece interesante además comentarlo, de la falta, que luego viene acompañada de otra falta y de una tercera falta y así eternamente, pero que no tendría sanción penal, aunque hoy da reincidencia y habitualidad. Hoy día, si tienes tres, que eso es lo que constituye habitualidad. Celulares 3 veces en diferentes momentos. Bueno, pues a la tercera, y para eso se crea un registro si te vas a la cárcel. Porque lo que no puedes es permitir que se aprovechen las falencias de la norma para constantemente generar climas de inseguridad que no nos permiten llevar una vida feliz, que es finalmente lo que uno merece después de trabajar 12 horas o 14 horas para llevar algo a su casa, que tengas el temor de que te vayan a saltar los 100 soles o el millón de soles que tienes. Y que además van a salir bien librados de eso, porque, en fin, hay toda una, fuera de los temas de corrupción, una legislación que termina protegiendo la refundición de penas, por ejemplo, que es una propuesta hecha por el congresista Reyardo, que la hemos incorporado del Pleno, que se acogían a eso los que conocían la norma. Es una norma antiquísima que nunca se había derogado, y lo que ellos pedían era que cuando habían 2 o 3 delitos se aplicara la pena mayor y se refundían las demás penas. Y